¿Cuál va a ser el síntoma más importante en la disciplina metabólica? El trastorno de conciencia hay de dos tipos, ¿no? O sea, cuando hablamos de conciencia tenemos que ver dos aspectos: el estado de despertar y el contenido de la conciencia. Entonces, el estado de despertar del paciente somnoliento es por coma o poco. Y este cuadro va a ser un cuadro agudo, o sea, por pocos días. Se instala gradualmente, ¿no? No es que, excepto los cuadros hipoglicémicos, no es que se instale de un momento para otro. La hipoglicemia es un poco más rápida. La hipoglicemia generalmente es horas. Horas que la hipoglicemia, los otros son en días. O sea, es una enfermedad aguda, inicio gradual en horas, raro hay minutos, en días, en horas de hipoglicemia, y el súbito es la hipoglicemia, un paro cardíaco, donde destaca fundamentalmente el trastorno de conciencia. Yo tengo que buscar en el examen ver si hay signos focales, si hay signos de tronco cerebral, si hay signos meningios o signos motores bilaterales de evidencia de enfermedad sistémica. Y con eso hago mi diagnóstico. Y plantear mi diagnóstico, tengo que saber que en el tratamiento debo como objetivo evitar mayor daño. ¿Y cómo evito mayor daño? Adecuada vía aérea, adecuado nivel de circulación, y le pongo tiamina ahí, y ahí hago un tratamiento específico. Eso es lo sencillo. O sea, eso es todo lo que ustedes tienen que ver. Ahora vamos a ver lo que es afasias. Siempre a ustedes en medicina les han enseñado lo normal para ver lo anormal, ¿no es cierto? Pero cuando nos han enseñado lo normal en medicina, lo normal ha sido en base al estudio de seres vivos o al estudio de seres muertos. De seres muertos, ¿no? Entonces, y cuando se hace investigación en seres vivos, la investigación ha sido en animales, y de ahí se trata de entender cómo funciona el corazón, por ejemplo, y poco a poco se ha ido viendo hasta que se va avanzando. Pero no hay ningún modelo que pueda ser similar al hombre, solo es el hombre. O sea, ningún modelo de estudio ni animal, nada puede ser posible que se semeje lo que es el hombre. Entonces, en estos modelos, cuando se ha tratado de ver aquellas funciones cerebrales superiores que llaman funciones psíquicas o llaman funciones mentales, hemos tenido una gran desventaja. Hemos comenzado a reconocer las alteraciones por las anormalidades. O sea, veían en un paciente, por ejemplo, lo que hizo Broca, ¿no? Vio un paciente que estaba sano y de repente no podía expresarse, pero sí comprendía. Entonces, Broca lo observó, lo siguió años, de repente otro paciente estuvo semejante, que no podía expresarse, tenía dificultad, pero sí comprendía. Y de repente uno de ellos fallece, le hace necropsia y encuentra una lesión al nivel del pie de la circunción, de la tercera circunción frontal. Entonces, entonces por eso es lo que este paciente no habla. Ahí debe estar la memoria de las palabras. Y así comienza su razonamiento. Tenemos otro verdique y otros pacientes ya diferentes, que hablaban bastante, hablaban, pero no comprendían. Hablaban y no comprendían. Y él encontró una lesión en otro paciente en la autopsia a nivel temporal posterior superior. O sea, en la circulación temporal superior, en la parte posterior, en el tercio posterior. Entonces, digo, ahí está la zona que nos permite comprender el habla. Y luego de ahí trazaron modelos. Si hay una zona de comprensión acá, hay una zona como de pensamiento donde integre todo, una zona para la expresión verbal de la memoria verbal, y ahí sale. Y comenzaron a construir modelos hipotéticos de cómo es el habla. Hasta ahora, ese conocimiento científico no está bajando a nivel de pregrado. En pregrado poco te les enseña sobre los procesos normales, de la normalidad de los procesos psíquicos, la normalidad del habla, la normalidad de la memoria, la normalidad del proceso perceptual, muy poco se les enseña. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy, muy fuerte, y por eso a veces neurología se hace un poco difícil, entre comillas, porque no sigue el orden lógico de todo lo que estudia medicina. Ustedes estudian medicina, anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y clínica.
igualito, de hecho, también está nervioso, fisiología, fisiopatología, y cuando de repente tienen que ver procesos psíquicos. ¿Y cómo se une, por ejemplo, la fisiopatología con el habla? ¿Y cómo se une con la memoria? Entonces, ese vacío que es la fisiología de los procesos psíquicos. Y esa es la dificultad que tienen ustedes. Por eso cuando van a estudiar algo de funciones cerebrales superiores o procesos psíquicos, más tienen que aprenderlo así, casi tal cual les he dicho, que razonen cómo se da. Entonces, acá les quiero... Primero les presento esa dificultad para que vean ustedes cómo es este enfoque. Todo sistema vivo se comunica. Entonces, la comunicación de todo sistema vivo, desde una célula hasta el hombre, todos los sistemas vivos se comunican. ¿Cómo se comunica, por ejemplo, la hipófisis con el ovario? ¿A través de qué se comunica la hipófisis con el ovario? Fuerte. Bueno, o sea, a través de sustancia química que se llaman hormonas, ¿no? Entonces, así se comunica. Entonces, va a haber un lugar donde produzcan eso y va a haber un lugar donde recepcionen esa molécula química, hay una estructura y de ahí se continúa la señal. Entonces, eso se da, o sea, todo ser vivo se comunica, pero los seres humanos desarrollan un tipo de comunicación especial. Ese tipo de comunicación que desarrolló el ser humano en general es lo que llamamos lenguaje. O sea, todos los seres humanos desarrollan un tipo de comunicación. Pero de ahí un grupo de seres humanos le establecieron determinado significado a cada sonido. Entonces comenzaron a decir, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Por ejemplo, cuando de repente dice, la palabra lentes implica un aparatito que se coloca en la cabeza y que permite mejorar la visión. Ya, ese es lentes. ¿Qué es casa? Es una estructura construida que tiene paredes, techo, piso y sirve para poder uno vivir. Esa es casa. Y así. Entonces, cuando ese grupo estableció un determinado significado a los sonidos verbales, se llama un código. Y eso se llama lengua. Pero el ser humano cuando nace, inmediatamente nace, y con la evolución biológica, ¿qué ha pasado con la evolución biológica? Nos ha permitido desarrollar una red cerebral que le permite aprender ese código verbal. ¿Por qué no puede aprender el perro o los animales que uno tiene en casa? ¿Por qué no aprenden lo que uno les habla? Porque su red cerebral no le permite decodificar ese sonido y encodificarlo y emitir ese sonido. O algunos animales que aprenden algunas cositas, pero no le permite eso. Entonces, la evolución biológica ha hecho que se den tales cambios que genéticamente, a través de sustancias químicas que realizan señales para su migración de neuronas, se forma una red capaz de aprender el código verbal, de aprender la lengua. Y eso que aprende el niño y lo guarda en su cabeza, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos a eso? El niño nace en Lima, nace en la casa de nosotros y aprende el castellano. ¿Cómo le llamaríamos al código, a esa habilidad guardada en su cabeza? Entonces, los libros de neurología, ¿qué dicen? Alteraciones del lenguaje y del habla. Lenguaje le llaman a esa habilidad guardada en mi cabeza, y habla le llaman a la parte motora para pronunciación de ese código que está en mi cabeza. Así le llaman en los libros. Pero nosotros hemos dicho que el lenguaje es la habilidad para crear signos y comunicarse a todos los seres vivos. Y lengua, que a eso le han puesto un código y un grupo de personas que han dado determinado significado a cada sonido. Y eso que aprendemos, mantengan ese conocimiento de lo que dicen los libros, pero nosotros lo decimos por la teoría informacional, para explicar a a sus hijos, llamamos el habla personal. O sea, es su habla personal. Entonces, cuando yo aprendo el código, entonces nazco y en mi casa me hablan todo. Y voy a aprender. ¿Y qué cosa voy a aprender primero? Primero voy a aprender
las palabras, primero voy a aprender el tono, la melodía. Mi cerebro decodifica el tono, la melodía. Entonces, ese tono, melodía que es el sonido que emite mi mamá, mi papá o la persona que me cuida, entonces lo voy guardando y guardo eso en mi cerebrito, ese tono, esa melodía. Luego ya voy aprendiendo las palabras per se, tal cual dice la palabra, casa, leche, pelo, todo voy aprendiendo. Pero cuando yo voy a hablarlo, yo no hablo nada de lo que yo he escuchado. O sea, yo no repito la frase de mi mamá, yo no repito la frase de mi papá. Yo construyo mis frases propias. Esa habilidad para construir está genéticamente determinada. Es la gramática universal que llama Chomsky, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa habilidad para unir palabras y construir frases. Y el niño no construye frases donde puede decirte, por ejemplo, hambre, quiero tú. No, dice, yo hambre. Va ese orden de pronombre, verbo y el predicado. Va ese orden, va. Ese orden gramatical, eso es genéticamente determinado, son las gramáticas universales. Entonces el niño escucha y comienza a aprender las palabras, va construyendo su propio diccionario en su cabecita y comienza a unir eso y va estructurando oraciones, pero después le van enseñando en qué tiempo, en qué género, si es plural, singular, etc. Va aprendiendo las reglas gramaticales y todo eso lo va guardando en su cabecita. Y después el niño comienza a hablar. No es que después de un inicio comienza a hablar. Y en su desarrollo va a ir utilizando esas oraciones, esa dicción, para conseguir ¿qué? Propósitos. Por eso el niñito todo va, su actividad verbal va orientada a conseguir objetivos. Por eso el niñito se siente mal, llora para conseguir objetivos. Entonces, cuando yo he aprendido las tonalidades, las melodías, y lo guardé en mi cabeza, aprendí el léxico, todo el vocabulario lo guardo en mi cabeza, con mi léxico, y aprendo la intencionalidad, en función de mis intereses, todo, aprendo la intencionalidad de mi enunciado. Todo eso se guarda en mi cabeza. La primera parte que se guarda del tono melodía es la parte de la prosodia de mi discurso. O sea, yo voy a tener una prosodia, una entonación en mi discurso. Lo otro que aprendí, palabra, todo es el cuadro, aprendo la parte lexical. Y el otro, la intencional, aprendo la parte sintáctica. Entonces, en mi cabeza está guardado toda la prosodia, fundamentalmente en el lado derecho. Está guardado toda la parte lexical, fundamentalmente a nivel posterior izquierdo. Y la parte de la organización para mi expresión está en la parte anterior y lateral. Así es donde se guarda el habla y así es como se organiza. ¿Cuál es el modelo que nos enseñan a nosotros? Es totalmente lado izquierdo, el área temporal posterior para comprensión del habla, el área parietal para aspectos semánticos, el área frontal, el área premotora del habla para la organización de la oración y el área de Broca para la ejecución del habla. Y todo en el lado izquierdo. Ese es el modelo que nos enseñan. Y en base a eso, ya recién vamos a ver las alteraciones del habla. Acá hay un poco de historia de la fascia. Fascia, palabra A, falta palabras. Este es un concepto. ¿Qué es la fascia? Es un estado patológico que consiste en la pérdida completa o incompleta de la facultad de la palabra con conservación de la inteligencia y de la integridad del órgano de la fonación. O sea, yo puedo emitir sonidos, yo puedo comprender la situación, puedo ubicarme acá, puedo hacer cosas que demuestre que me doy cuenta de la situación, pero que no puedo utilizar la palabra en su significado adecuado. La fascia es un trastorno del lenguaje que puede afectar tanto su componente expresivo como su componente compresivo, que resulta de una lesión en alguna de las áreas corticales del lenguaje o en las rutas de asociación cerebral, si tiene lugar una vez que el lenguaje ha sido adquirido. De este concepto último, ¿qué cosa tengo que entender? Un requisito de que el lenguaje haya sido adquirido. ¿Qué pasa si yo en el desarrollo del lenguaje no adquiero el lenguaje adecuadamente?
A eso le llaman disfasia. También le llaman afasia infantil. Pero nosotros usamos el término de disfasia, profesor. Pero también acuérdense que le llaman afasia infantil. O sea, es que la habilidad del habla no se logra adecuadamente. Ya logrado adecuadamente mi habilidad del habla, cualquier enfermedad que le provoque una lesión en el cerebro y que altere esa habilidad, a eso se llama afasia. Y siempre tienen que tener en cuenta la parte anterior del cerebro, la parte que tiene que ver con la parte expresiva del habla y la parte posterior con la parte de comprensión del habla. Entonces, cuando yo digo una afasia posterior, ¿qué cosa va a predominar? Alteraciones de la comprensión. Y cuando yo digo que es una afasia anterior, ¿qué va a predominar? Problemas expresivos. Entonces, ¿cuál es la semiología de las afasias? Primero es la fluencia. La fluencia es la cantidad de palabras que uno da por un minuto. Entonces, habitualmente, si uno contara, hay una determinada cantidad de palabras. Pero ustedes, ¿qué van a aprender? A apreciar que cuando uno está hablando, se detiene, se bloquea, hay stops. Entonces, cuando uno está hablando y ve que el paciente, sí, pero... entonces, se va bloqueando, ya su fluencia se pierde. Y le dice al familiar, si él hablaba así, no, doctor, él hablaba como nosotros estamos hablando. Hablaba así bonito como usted. Claro que usan la palabra fluente, pero así como usted habla, como yo lo hacía, hablaba él. Allá. Entonces comienzan a decir, ¿este es fluente o no fluente? Excitaciones. Es en el momento que yo no encuentro la palabra, hago un esfuerzo, hago un gesto, hago algo para buscar, que indica que estoy buscando la palabra. Eso es excitaciones. Alteración del tono. O sea, hay variaciones en el tono. Ustedes van a ver que el paciente de repente tiene un solo, es monótono, pero todo comparado con lo que era antes. Y por eso es bueno tener a una persona al lado, que se llama la disprosodia. Alteración en la estructura de la palabra. La estructura de la palabra. Por ejemplo, carpeta tiene una estructura. Está letras, sílabas, en lo que ustedes pueden saber, porque en el término lingüístico se llama fonemas, morfemas, etc. Entonces, la estructura de esa palabra, por ejemplo, carpeta, si se está alterada, de repente puede suceder que la P y la E no estén en esa palabra. Entonces, en vez de decir carpeta, quiere decir carta. Aparentemente es una palabra normal, pero si era relacionado a carpeta y es una palabra de estructura normal, entonces cuando le faltan sílabas, o se cambia una sílaba por otra, o se agregan sílabas, se llaman parafasias literales. En cambio, cuando yo reemplazo una palabra por otra, se llaman parafasias verbales. Lo que ustedes deben saber es que en la estructura de la palabra, esta se altera y se presentan parafasias que se caracterizan por se suspende una sílaba, se intercambia sílabas. Por ejemplo, en vez de carpeta, imagina que yo diga cartape, ya le cambié el orden de las sílabas. Es una parafasia literal. Por ejemplo, yo quiero decir cubrecama y digo, por ejemplo, cubretama, y ya reemplacé la sílaba K por ta, otra parafasia. Pero si yo quiero decir cubrecama y decir cubrecama digo mantel, estoy reemplazando una palabra por otra, es una parafasia verbal. Pero yo lo que les pido, por favor, es que ustedes sepan reconocer parafasias. O sea, no tanto se preocupen de saber si es literal, verbal, etc. No. Reconozcan parafasias. ¿Y qué es una parafasia? Es una palabra que en su estructura está alterada porque omite una sílaba, invirtió sílabas, agregó sílabas o cambia una palabra por otra. Eso es parafasia. ¿Por qué? Porque no existe afasia sin parafasias. Es prácticamente, casos rarísimos, pero las afasias de conducción son otro tipo, pero siempre piensen que una afasia se caracteriza por tener parafasias. Alteración en la estructura sintáctica de la oración, o sea, la oración tiene un orden, ese orden se altera. Yo quiero ir a jugar, de repente se altera. ¿De qué manera? Ya no hay conjunciones, yo quiero jugar, o si no, yo voy a comprar pan, yo comprar pan, por ejemplo.
ejemplo eso. Entonces es bien clarísimo. Entonces, ¿qué pasó con esa oración? Es muy diferente a que yo diga, yo voy a comprar pan, y le diga ahora, yo comprar a pan voy. O sea, están todas las palabras, pero el orden está alterado. Acá, yo comprar pan, se mantiene un orden, pero le falta conjunciones. Ambas se llaman alteraciones de la estructura gramatical. A este le llaman agramatismo cuando le falta conjunciones, preposiciones, y a este le llaman paragramatismo cuando es como una ensalada de palabras. Y les menciono esto, pero también les vuelvo a recalcar. Lo que quiero que reconozcan es que la oración ya no tiene la estructura ordenada que debe de ser. Así como les pedía que reconozcan parafases, ahora quiero que reconozcan la alteración de la gramática. O sea, no hay el orden de las palabras adecuadamente. Se suprime o se invierte. Entonces, ¿por qué quiero que reconozcan esto? Porque las parafasias, hemos dicho que son característicos de los poemas afásicos, y la parte gramatical, cuando es agramatismo, va más para las parafasias anteriores, y paragramatismo para afasias posteriores. Mutismo es cuando el paciente no habla, así es simple, no habla. Mudo. Y jergafasia, cuando tiene una cantidad de parafasias, puede haber una parafasia que al final sea una palabra que no pertenece al idioma, vamos a suponer. O yo, por ejemplo, si yo les digo, a ver, quiero decir, por ejemplo, yo decir, en vez de decir culpabilidad, digo jubilidad. Esa es una palabra castellana, esa no es una palabra castellana. Pero yo puedo decir, en vez de carpeta, puedo decir carta. Carta es una palabra castellana, ¿no? Sí. Y es una parafasia. Omití P. En culpabilidad omito alguna, pero construyo una palabra que no pertenece al idioma. Si esa palabra que no pertenece al idioma se llaman neologismos. Si mi discurso está lleno de palabras de neologismo que no pertenecen al idioma, ¿cómo se construye? Algo entendible, imposible de entender. Son puros neologismos. A eso se llama jergafasia. O sea, jergafasia es un discurso donde está formado por neologismo fundamentalmente. Fíjese, siendo palabras del idioma, pero por ejemplo, ¿cómo es la jerga de los rateros de ellos, no? Ellos a veces, entre ellos sí hablan y tú no entiendes nada. Y están diciendo que tú eres la que te va a saltar. Y en ellos están que se dan cuenta y tú no entiendes nada. Otro, alteración de la repetición de las palabras. O sea, ya eso sí ya es un resultado del examen. Yo le pediría, a ver, por favor, le diría, a ver, repite casa, niño, pelota. Ahora tú dime palabras para yo repetir. Atón, cara. Ese, por ejemplo, la dificultad para repetir palabras. O sea, no puedo repetir. Entonces son alteraciones de la repetición de palabras. Entonces no. Y siempre es bueno darle bien monosílabos o palabras de dos sílabas. No es mucho. Por ejemplo, repite sol, mesa, niño. Esa palabra de una o dos sílabas. Entonces ahí vamos a ver. Entonces va a haber un grupo que repite y otro grupo que no repite. Alteración en la nominación verbal. Se le pregunta a la persona, a ver señor, por favor, ¿cómo se llama esto? Le dices. O ¿cómo se llama esto? O le sacas, ¿cómo se llama esta parte? O tú le si está cogiendo, señor, ¿cómo se llama esto? Le dices. O sea, es totalmente sencillo. Entonces es nominación. Dificultad para comprender órdenes simples. Órdenes que solo implican una sola orden. Levante su mano, cierre los ojos, saque la lengua. La costumbre es a dar siempre un número de órdenes, 3 o 5, perdón. Siempre dan eso. Y cuando apuntan dice, comprendió 1 de 3, 2 de 3 o 0 de 3. Acuérdense, acostúmbrense a dar un número determinado. Órdenes complejas, son órdenes que implican ya más de una orden. Por ejemplo, señor, levante su mano después de abrir la boca. O señor, cójase el hombro derecho y después la rodilla izquierda. O sea, ese tipo de órdenes son las órdenes complejas. Y también acostúmbrense a dar 3. Alteraciones en la comprensión de la lectura.
Eso es bueno y de hacer los dos juntos cuando tú tienes en tu material de evaluación, por ejemplo, dice, señor, por favor, podría escribir su dirección, o señor, podría el nombre de la familia de usted, comienza a poner descomprensión y escritura. Generalmente el paciente con problemas afásicos tiene dificultad para comprender lectura, pero sobre todo en su escritura se ve lo que escuchan en su dicción. O sea, la parafasia que ven, igualito va a escribir. Entonces, con esos datos semiológicos ya uno muy bien y ha hecho un análisis y puede armar la clasificación diagnóstica. Ahí está todo lo que les he hablado. Ahora, en el examen, y he hecho la historia, todo, en el examen, tengo que seguir este orden. Habla espontáneo, uno le dice, señor, cuénteme a qué se dedica. Él te va a narrar espontáneamente todo, y ahí vas escuchando, apuntas una parafasia, de repente alguna alteración gramatical la apuntas, vas viendo su fluencia, vas escuchando su prosodia, todo con detalle. Luego de eso, el diálogo, para ver qué tal te comprende. Luego de eso, la repetición, lo que hemos hecho, repetir palabras, nominación de objetos, comprensión de órdenes, lo que hemos visto, lectura y escritura, eso es lo que se hace. Tengo que hasta las 4:20, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, seguimos el mismo orden. ¿Cuál es la causa más frecuente de diafasia? Los tendentes vasculares de la CD. Hay diferentes test que se utilizan, que son las causas más frecuentes. 75% de accidentes vasculares. Hay una enfermedad degenerativa que si tienen curiosidad lo pueden leer. Está dentro del grupo de enfermedades degenerativas tipo demencia, que llaman afasia primariamente progresiva. Es el paciente que de manera insidiosa y progresiva va haciendo un cuadro afásico. Un cuadro afásico fundamentalmente para la parte expresiva. O sea, va a tener poco vocabulario, va a tener dificultades para encontrar la palabra y en su discurso no va a ser muy preciso. Ahora, cualquier lesión que afecte la área cerebral puede dar una afasia, pero fundamentalmente los accidentes vasculares. Esas son las zonas cerebrales que intervienen en el habla. Esta es una clasificación muy buena. Va en función de qué. ¿Alguien tiene un plumón? Yo voy a traer ahora el plumón. No hay, ya no importa. Entonces, ya imagínense mi cerebro. Entonces, mi cerebro se imagina que acá está la cisura de Silvio. Aquí está el lóbulo frontal y aquí está el lóbulo temporal, la parte posterior y acá el lóbulo parital. La cisura de Silvio, el lóbulo temporal, en su surco temporal superior, y en la parte posterior está el área de Wernicke. A nivel frontal, acá a nivel F3, en la parte posterior e inferior, está el área de Broca. Entonces, todas las zonas del lenguaje que están en la cisura de Silvio, todas corresponden a las zonas propias del lenguaje, las zonas pericilianas que se llaman. O sea, todo alrededor. Y las otras estructuras que están en la zona parietal, en la zona prefrontal, que son alrededor así, se llaman las zonas extraciliares. Eso es muy importante. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, las lesiones que tienen que ver con la zona periciliana, todas van bien con alteraciones en la repetición. O sea, todas alteraciones en la repetición. Entonces, todas estas son alteraciones en la repetición. Y si es anterior, que es Broca, ¿qué va a predominar? La parte expresiva. Si la lesión es posterior como Wernicke, ¿qué va a predominar? La comprensión verbal. Y si la lesión es justamente en la comunicación entre la parte posterior y anterior, en una zona que se llama el fascículo encimado, esa solo va a tener disturbio de la repetición, solamente repetición. Entonces, la fascia expresiva la anterior Broca, la fascia de comprensión Wernicke, acá falta la fascia de conducción, y la fascia global, cuando es ambas
ambos síndromes. Ahora, en las zonas limítrofes, este está equivocado, este está para acá. En la zona limítrofe, que es la zona extrasilviana, se caracteriza porque se conserva la repetición. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas afasias con estas afasias? En esta no repite y en esta sí repite. Si esta que sí repite, la lesión más anterior, ¿qué va a afectarse? Su expresión verbal. Y a esa la llaman transcortical motora. Si se va a afectar la parte posterior y si repite, va a ser un transcortical sensorial. Y cuando además se ve transcortical mixta. Y esta es una fase donde solo hay dificultad para nominar. Esta es una clasificación fundamentalmente anatómica. Entonces, en base a eso, en la escuela de Boston hicieron esta clasificación, lo que les he dicho. Afasia con disturbios de la repetición, centrales o perisilvianas y sin ninguna repetición las extrasilvianas o marginales. Broca, ¿por qué se va a caracterizar? Porque no repite y es predominantemente expresiva. Wernicke no repite, pero es fundamentalmente la comprensión. La deconducción se expresa bastante bien, comprende bastante bien, el único problema es que no repite. Afasia global es ambas cosas. O sea, problema tanto expresivo como de comprensión. Y acá la afasia transcortical repite bien, pero no puede expresarse adecuadamente. Repite bien, pero no comprende adecuadamente. Y acá ambas cosas de la afasia transcortical mixta. Y la lógica solo no puede nominar. Entonces, uno construye un cuadrito de este tipo. Este cuadro es muy útil para el diagnóstico. Este cuadro siempre me ha sido muy útil. Entonces, yo siempre he acostumbrado a tener mi cuaderno, y ya lo veía y de tanto verlo ya me lo aprendía. Yo he sido poco de estudiar y memorizar, eso nunca me ha gustado. Yo siempre hacía mis resúmenes y tanto lo veía el resumen que ya terminé aprendiendo. Entonces, acá, ¿cuáles son los criterios que vamos a usar para clasificar? Fluencia, repetición, nominación y comprensión. Esos son los 4 criterios. Entonces, todas las afasias perisilvianas que están en este color son los que van a tener fundamentalmente problemas para la repetición. No repiten. En cambio, las afasias extrasilvianas sí repiten. Y deben tener el que es predominantemente expresiva, ¿cómo va a ser su fluencia? No fluye. Y el que es predominantemente comprensiva, ¿cómo va a ser su fluencia? Va a ser fluente. Ahí está donde dice. El de conducción solamente falla para repetir, el resto está bien. El de Broca será no fluente porque es anterior, no repite porque es perisilviana de la zona central, falla para dominar, pero sí comprende. El de conducción solamente no repite, el resto está bien. El Wernicke es posterior. Su fluencia va a estar buena. De hecho, no va a repetir. Va a haber fallas nominales, pero y también no va a comprender. Y el global todo está afectado. Y estos tres corticales, su prueba fundamentalmente es la repetición. Disculpen, ellos repiten bien. El motor va a ser problema en su fluencia y el resto va a estar bien. El transcortical, problemas en su comprensión. Y el mixto, todo está afectado excepto que repite bien. Entonces, cuando yo examino, ¿qué debo precisar? ¿Repite o no repite? ¿Logra expresarse adecuadamente? ¿Es fluente o no fluente? ¿Y qué tal comprende? Y su nominación. Con eso ya he logrado obtener datos. ¿Para qué? Para que ustedes hagan esta clasificación. No, esto lo aprenden ahora para el examen. Pero ¿para qué? Esto es enseñanza, para que ustedes sepan diagnosticar un trastorno afásico. ¿Por qué es importante? Porque es un síndrome focal. Y cuando diagnostico un síndrome focal, voy a utilizar para todo mi razonamiento clínico. Un trastorno de conciencia asociado a un cuadro focal, ¿qué voy a pensar? En un problema estructural.
Ahí están las lesiones, donde se encuentran. Esta es clasificación semejante a lo que les he dicho, pero acá ya es más anatómica, pero es totalmente igual. Ahí hay una foto para que vean ustedes. Y acá hay lo que les he dejado ya todo lo que está. La metodología diagnóstica, el examen. Repite o no repite, comprende, se expresa y sale el nombre. O sea, es el orden ya en base al examen. Hago un test de repetición, ¿sí o no? Comprensión, veo cómo está. Su expresión, veo cómo está y tipifico la fase. Ese cuadro es muy útil para el diagnóstico. Y ahí hay todas las correlaciones que les dejo a ustedes, con cada uno de sus características. De todos ellos. Ya los tengo que ustedes conocen esa manejar funcional, etc. Yo creo que ya tienen todo esto. No sé si quieren preguntarme algo. Ahí les dejo todo con detalle. Mira, esto por ejemplo es un estudio importantísimo que hicieron sobre todo las aprosodias. Esto no diagnosticamos, no se hace ningún estudio importante, poco lo utilizamos, todo es lesión del hemisferio derecho. Igual como han visto ustedes, en este estudio igualito se hace, repite o no repite, comprende o no comprende una entonación, se expresa o no, todo semejante, pero para el lado derecho. Ya estos son modelos que le dejo por ese caso, si quieren leer en algún momento, ya veo, pero este es el modelo dominante, esto es el lado izquierdo, ¿se dan cuenta? La parte de comprensión de Wernicke, la parte de expresión, la zona de producción, el área del lenguaje, que se comunica con la parte del área del lenguaje verbal, o sea, la lectura, disculpen, la lectura y que se comunica con la zona del lenguaje. Ese es el modelo dominante. Pero frente a ese modelo dominante, se encuentra este detalle. Se encuentra este resultado. Cuando me refiero a la emisión de, disculpe, pero se llama ética funcional. Cuando alguien está mirando palabras que son hacia activa, cuando está escuchando que son hacia activa, cuando va a hablar que suena hacia activa, cuando está pensando que suena hacia activa. Y esa activación es bilateral. O sea, no es unilateral, es bilateral. Entonces, ese modelo que les he presentado es insuficiente, pero era acorde a los estudios de esa época, que eran estudios anátomo-patológicos. Ahora son estudios de actividad fisiológica durante la actividad psíquica, y eso solo se puede hacer en el ser humano. Entonces necesitamos replantear un modelo. Ese modelo se necesita replantear porque todos son actividades de activación bilateral. Derecha, izquierda, todo es bilateral. Como muy bien lo presentaron con el estudio de la prosodia. Bueno, muy bien, yo creo que con esto para que ustedes en otro momento se puedan distraer. Para que vean cuánto ha avanzado la neurología. Entonces, para que ustedes puedan serles útil cuando termino mi clase con ustedes en este ciclo, yo les pido un favor. Primero, siempre recibirán la recomendación de los que hacen un sacrificio y vienen a clases. Nos hemos propuesto quiénes son los de revalida de acá de su mano. ¿Qué otra sede hay? ¿Qué otra sede hay